Continuemos con el siguiente algoritmo de ordenamiento. Esta vez hablaremos de Quicksort. Quicksort, como su nombre lo indica, es uno de los algoritmos de ordenamiento que mejor desempeño presenta en su ejecución. Es muy utilizado en muchas funciones, por eso es uno de los algoritmos más importantes. Se basa en el principio de programación divide y vencerás, es decir, divide un problema mayor en varios más pequeños. Tiene una complejidad promedio pseudolineal, es decir, a medida que aumentan los elementos de la lista, el aumento en el tiempo de ejecución no es muy significativo. Sin embargo, en el peor de los casos puede tener una ejecución de tiempo exponencial, al igual que el del ordenamiento de la burbuja. Esto se debe a que Quicksort trabaja con un elemento llamado pivote. Una mala elección puede llevar al peor de los casos. El pivote se elige de la lista de elementos a ordenar y puede ser elegido de diferentes maneras. Podemos elegir el primer elemento, el último elemento, el elemento central o de forma aleatoria. Veamos el algoritmo. Consta de una función recursiva, una función que se llama a sí misma. Por ello, necesita un caso base. La función tiene como parámetro una lista con elementos desordenados. Lo primero que hacemos es checar el caso base. Si la longitud de la lista es igual a 0 o 1, regresamos la lista, ya que ésta ya se encuentra ordenada. Si tiene más elementos, primero elegimos un pivote, en este caso el último elemento de la lista. Creamos dos sublistas. En la primera irán los elementos menores o iguales al pivote. En el segundo, los elementos mayores al pivote. Ahora viene la parte recursiva. Llamamos a la función quicksort con cada sublista, esto con el objetivo de que sean ordenadas en cada lado. Finalmente, regresamos la lista ordenada concatenando la lista 1 con el pivote y la lista 2. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una lista de elementos desordenados. Tomamos al último elemento como pivote, en este caso el número 70. Hacemos dos sublistas. Del lado izquierdo ponemos los elementos que son menores al número 70 y del lado derecho los elementos que son mayores. Tomamos la primera sublista y hacemos lo mismo. Tomamos el último elemento como pivote, en este caso el 50. Creamos de nuevo otras dos sublistas. Del lado izquierdo ponemos los elementos que son menores al número 50 y del lado derecho los elementos que son mayores al número 50. Del lado derecho hacemos exactamente lo mismo. Tomamos al último elemento como pivote, en este caso el 80. Del lado izquierdo tomamos los números que son menores al número 80 y del lado derecho los números que son mayores al 80. Hacemos lo mismo con las siguientes sublistas, en este caso el 40. Tomamos los números que son menores al 40 y los ponemos del lado izquierdo, los mayores del lado derecho. Hacemos lo mismo con la siguiente sublista. Tomamos al 30 como pivote, del lado izquierdo ponemos a los números menores y del lado derecho ponemos a los números mayores. Como podemos ver, nos queda esta estructura, en el que los últimos elementos son listas con 1 o 0 elementos. Si hacemos un recorrido desde la parte más izquierda hasta la parte más derecha, podemos tener nuestra lista ordenada. De esta forma, vamos a la parte más izquierda, tomamos al número 10, subimos, tomamos al número 30, bajamos a la parte derecha y no tenemos nada, regresamos, subimos y tomamos al número 40. En este momento ya tenemos 3 elementos, 10, 30 y 40. Bajamos al lado derecho, no tenemos nada, regresamos, subimos, tomamos al número 50, bajamos al lado derecho y no tenemos nada. Ahora tenemos 4 elementos, 10, 30, 40 y 50. Subimos, tomamos al número 70, bajamos, bajamos de nuevo al lado izquierdo, no tenemos nada, subimos y tomamos al número 80. Ahora tenemos a los números 10, 30, 40, 50, 70 y 80. Y por último, bajamos a la parte más derecha y tomamos al número 90. Como podemos ver, tenemos ahora a nuestros números ya ordenados: 10,
30, 40, 50, 70, 80 y 90. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos esta lista con números desordenados y vamos a ordenarlo de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. El primer paso es tomar el pivote, en este caso el número 1, el último elemento de la lista. Vamos a crear dos sublistas. En la primera sublista vamos a poner los números menores a 1. En la segunda, los números mayores a 1. Tenemos el primer elemento, es un 7, es mayor a 1. 16 es mayor a 1. 18 es mayor a 1. 5 es mayor a 1. 13 es mayor a 1. Ahora vamos con la lista que está al lado izquierdo. No tiene elementos, no vamos a hacerle nada. Vamos con la lista que está del lado derecho y tomamos al último elemento como pivote. Ahora es el 13. Y hacemos lo mismo. Creamos dos sublistas. Del lado izquierdo vamos a poner los menores, del lado derecho los números mayores. Tenemos al número 7 es menor a 13, 16 es mayor a 13, 18 es mayor a 13, 5 es menor a 13. Ahora vamos con la lista que está del lado izquierdo. Creamos dos sublistas y tomamos al número 5 como pivote. Del lado izquierdo van los números menores, del lado derecho los números mayores. El 7 es mayor al 5, entonces lo ponemos del lado derecho. Ya no tenemos elementos, vamos con la siguiente sublista que tiene los elementos 16 y 18. Tomamos al número 18 como pivote y creamos nuestras dos sublistas. Tomamos al número 16, es menor a 18, entonces lo ponemos del lado izquierdo. Ya no tenemos elementos en la lista, así que ahora vamos a hacer lo siguiente. Del lado izquierdo tenemos dos sublistas. En la parte del medio vamos a poner al pivote, que en este caso es el número 5, y vamos a concatenar estas listas. Del lado derecho vamos a hacer lo mismo. En la parte del medio ponemos al pivote, que es 18, y concatenamos la lista. Reemplazamos estas listas en la parte de arriba, de esta forma. Ahora, con estas nuevas dos listas, vamos a hacer lo mismo. Ponemos al pivote en el lado central, que en este caso fue el número 13, y concatenamos la lista. Reemplazamos esta nueva lista, que como vemos ya está ordenada, con la lista de arriba. Y de nuevo tenemos dos sublistas. Hacemos exactamente lo mismo. En la parte central ponemos al pivote y concatenamos las listas. Reemplazamos esta nueva lista en la parte de arriba. Y como podemos ver, ya tenemos nuestra lista ordenada. Tenemos a los elementos 1, 5, 7, 13, 16 y 18.